¿Alguna vez te has preguntado quién fue el hombre que, con un simple tubo y dos lentes, no solo cambió la forma en que vemos las estrellas, sino que se atrevió a desafiar la visión completa del universo y, con ello, a los poderes más grandes de su tiempo? Ese hombre fue Galileo Galilei, y su historia no es solo sobre astronomía, es una epopeya de innovación, valentía indomable y una controversia que sacudió los cimientos del mundo. Hoy no vamos a hablar de un simple científico. Vamos a descubrir cómo un hombre, armado con una curiosidad insaciable y una visión audaz, abrió una ventana al cosmos y, en el proceso, se convirtió en el padre de la ciencia moderna. Prepárate, porque estás a punto de conocer la historia del rebelde que nos enseñó a mirar hacia arriba y a cuestionarlo todo. Galileo Galilei nació en 1564 en Pisa, Italia, en una época donde el mundo se regía por dogmas y tradiciones inamovibles. Su familia no era rica, pero sí culta, y desde niño, Galileo demostró una mente inquieta y un espíritu rebelde. No era el típico estudiante que aceptaba todo lo que le decían. Al contrario, su motor era la pregunta ¿por qué? A los 17 años, su padre lo envió a la Universidad de Pisa para estudiar medicina, una carrera respetable y lucrativa. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras estaba en la catedral, observó una lámpara de bronce oscilando. Usando su propio pulso para medir el tiempo, notó algo fascinante. Sin importar cuán amplio o corto fuera el balanceo, el tiempo que tardaba en completarlo era siempre el mismo. Este simple acto de observación, este chispazo de curiosidad, fue el inicio de todo. Abandonó la medicina y se sumergió en su verdadera pasión, las matemáticas y la física. Pero su camino no fue fácil. Desde el principio, se encontró con la resistencia de sus colegas académicos, aferrados a las ideas de Aristóteles que habían dominado el pensamiento por casi 2000 años. Galileo, en cambio, proponía algo radical. En lugar de solo leer textos antiguos, había que observar, experimentar y medir. Esta idea, que hoy nos parece tan obvia, era revolucionaria en su tiempo. A pesar de la oposición, su genialidad era innegable. Inventó el termoscopio, un precursor del termómetro, y el compás geométrico y militar, una herramienta de cálculo que se vendió por toda Europa. Pero su momento decisivo llegaría en 1609. Ese año, llegaron a Venecia noticias de un invento holandés, un tubo con lentes que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Mientras otros lo veían como un juguete o una herramienta para la guerra, Galileo vio el universo. En una noche, sin haber visto el original, diseñó y construyó su propio telescopio, uno mucho más potente. Y entonces hizo lo que nadie se había atrevido a hacer antes. Apuntó ese telescopio hacia el cielo nocturno. Lo que descubrió en las semanas y meses siguientes no solo cambió la astronomía, sino la historia de la humanidad. Primero, observó la luna, donde todos veían una esfera perfecta y divina. Galileo vio montañas, valles y cráteres, una superficie imperfecta y rocosa, muy similar a la de la Tierra. El cielo ya no era perfecto e inmutable. Luego apuntó a Júpiter. Noche tras noche, notó 4 pequeños puntos de luz que se movían a su alrededor. No eran estrellas fijas, eran lunas orbitando otro planeta. Este fue un golpe mortal para la visión geocéntrica. Si existían cuerpos celestes que no giraban alrededor de la Tierra, entonces, ¿por qué todo lo demás tendría que hacerlo? La Tierra no era el centro de todo. Sus descubrimientos no pararon ahí. Observó las fases de Venus, similares a las de nuestra Luna, lo que solo podía explicarse si Venus giraba alrededor del Sol, no de la Tierra. Vio que la Vía Láctea no era una mancha lechosa, sino un cúmulo de incontables estrellas individuales. Y observó las manchas solares, probando que incluso el Sol, ese símbolo de perfección divina, tenía imperfecciones y rotaba sobre su eje. Cada observación era una prueba más a favor de la teoría heliocéntrica propuesta por Copérnico casi un siglo antes. La Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol.
Galileo publicó sus hallazgos en un libro llamado El Mensajero Sideral, que se convirtió en un éxito de ventas instantáneo en toda Europa. Se convirtió en una celebridad, pero también en un objetivo. Sus descubrimientos desafiaban directamente la doctrina de la Iglesia Católica, que sostenía que la Tierra era el centro inmóvil del universo, basándose en interpretaciones literales de las Escrituras. Para la Iglesia, sugerir que la Tierra se movía era una herejía peligrosa que amenazaba el orden establecido. Pero Galileo no era solo un astrónomo. Fue el arquitecto del método científico. Insistía en que la ciencia no debía basarse en la autoridad de textos antiguos o en dogmas religiosos, sino en la observación empírica, la experimentación y la demostración matemática. Mide lo que se pueda medir, y lo que no, hazlo medible, decía. Esta idea es, quizás, su legado más importante. Además, sentó las bases de la física moderna. Mucho antes de Newton, Galileo formuló las leyes del movimiento. Demostró, supuestamente dejando caer objetos desde la Torre de Pisa, que todos los cuerpos caen a la misma velocidad independientemente de su masa, refutando una idea de Aristóteles que había perdurado por siglos. Estudió el movimiento de los proyectiles y formuló la ley de la inercia, la idea de que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre él. El conflicto con la Iglesia era inevitable. En 1616, la Inquisición declaró que la teoría heliocéntrica era formalmente herética y le prohibió a Galileo defenderla o enseñarla. Por años, Galileo guardó un silencio cauteloso, pero su espíritu inquieto no podía ser contenido. En 1632, creyendo tener el apoyo del nuevo Papa, Urbano IV, que era su amigo, publicó su obra maestra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En ella presentaba un debate entre un defensor del sistema de Copérnico y uno del sistema tradicional. Aunque formalmente era neutral, el libro era una defensa brillante y contundente del heliocentrismo, dejando al defensor de la visión geocéntrica como un necio. Para colmo, Galileo puso las palabras del Papa en la boca de este personaje. La reacción fue inmediata y brutal. El Papa se sintió traicionado. A los 69 años, enfermo y frágil, Galileo fue convocado a Roma para ser juzgado por la Inquisición. Fue acusado de herejía. Ante la amenaza de tortura y muerte en la hoguera, el anciano científico fue forzado a arrodillarse y abjurar públicamente de sus ideas. Tuvo que declarar que la Tierra no se movía. Cuenta la leyenda, probablemente apócrifa pero maravillosamente simbólica, que mientras se levantaba, murmuró por lo bajo: Eppur si muove, y sin embargo, se mueve. Galileo no fue quemado en la hoguera, pero su castigo fue severo. Fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. Sus libros fueron prohibidos. Pasó sus últimos años confinado en su villa cerca de Florencia, vigilado por guardias de la Inquisición. Y en un giro cruel del destino, el hombre que más había ampliado nuestra visión del universo, se quedó ciego. Pero ni el arresto, ni la ceguera, ni la vejez pudieron apagar su genio. Durante su confinamiento, escribió en secreto su última gran obra, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, el libro que sentaría las bases de la física moderna y que Isaac Newton usaría más tarde para construir su propia obra monumental. Galileo murió en 1642, todavía bajo arresto, pero su legado ya era imparable. Había encendido una llama que nadie podría extinguir. Su valentía para defender la verdad, basada en la evidencia, frente a la autoridad y el dogma, lo convirtió en un mártir de la ciencia y un símbolo eterno de la libertad intelectual. La historia de Galileo nos deja lecciones increíblemente poderosas. Nos enseña que el progreso nace de la curiosidad, de atreverse a hacer preguntas incómodas y desafiar el «siempre se ha hecho así». Nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en aceptar ciegamente lo que nos dicen, sino en observar, experimentar y buscar la evidencia por nosotros mismos. Su vida es un testimonio de perseverancia,
A pesar de la oposición, la censura y el castigo, nunca dejó de investigar y de creer en el poder de la razón. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a actuar con integridad y a no tener miedo de defender la verdad, por muy impopular que sea. En un mundo lleno de dogmas y creencias limitantes, la lección de Galileo es más relevante que nunca. Atrévete a mirar por el telescopio. Si la historia de Galileo Galilei te ha inspirado tanto como a nosotros, comparte este video para que su ejemplo de coraje y pasión por el conocimiento llegue a más personas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, Glorias de la Historia, y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras a través del tiempo. Recuerda siempre las palabras no dichas de Galileo. Aunque el mundo entero te diga que algo es imposible o falso, si la evidencia te muestra lo contrario, ten el valor de susurrar para ti mismo. Y sin embargo, se mueve. El universo está esperando a que te atrevas a descubrirlo. Hasta la próxima.